Bueno, para los que no me conozcáis, soy Ana Infante. A muchos os conozco ya, he sido vuestra docente, os he visto y os aprecio. Y por eso os vengo a presentar a Peter Hodgson, que sé que os va a tratar igual de bien o mejor todavía de lo que os trato yo habitualmente. Bueno, dice que no, a ver, a ver cómo se va portando. Antes de que él os dé el webinar, os voy a decir en qué área del Entrecom estaría situado esta temática, la temática de Think Tank Ciudadano. El área sería, de las tres áreas, recordad, ideas y oportunidades. Cubriría las competencias de detectando oportunidades, valorando ideas, creatividad, evaluar impacto, sería uno de los hilos. Y los otros dos hilos sería pensar estratégicamente, desarrollar ideas y compartir ideas. Por supuesto, los que hayáis echado ya un vistazo al marco Entrecom, sabéis que nunca va a tocar una sola competencia, ni por supuestísimo un solo hilo, e incluso muchas veces ocupa varias de las tres áreas. Pero bueno, la principal que va a tocar es el tema de ideas y oportunidades. Peter no os va a hablar del tema del Entrecom, sino simplemente de la temática Think Tank Ciudadano. Os voy a presentar a Peter con su perfil de LinkedIn, por si lo queréis seguir y saludarlo y hacerle alguna consulta, pero no mucho, que él cobra por las consultas, como todo el mundo, ¿de acuerdo? Peter es una persona que inició con el tema de la programación de ordenadores mientras estudiaba arquitectura, porque es una persona polifacética, yo diría que casi que es polímata. Tiene mucha experiencia en gestión de equipos, en mil cosas, y donde yo lo conocí realmente era como mentor, digamos, de emprendedores en un concurso de ideas, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, que en el fondo sí tiene que ver con el Entrecom, porque al fin y al cabo son competencias emprendedoras, pero no es de lo que él os va a hablar hoy. Os va a hablar desde su amplia experiencia de Think Tank Ciudadano. Y a partir de ahí, pues, él empieza, yo os dejo solos con él, portaos bien con él, por favor, hacerle preguntas al final sobre todo, intentad no decir nada en el chat público que no tenga nada que ver con la temática de Think Tank Ciudadano, porque como sois muchísimos los que estáis viendo el webinar, va a perderse, si no, entonces la pregunta que tenga que ver con la temática. Entonces, dejamos las preguntas un poquito para el final, que él va a intentar dejar 10-15 minutos. Va a intentar, si no se enrolla mucho, que los docentes nos pasa que nos enrollamos mucho. Yo intentaré avisarle, Peter, calla ya, que viene la pregunta de mis A y L's, ¿vale? Y ya le paso el micrófono. Bueno, ya te has comido 10 minutos de... No, te puedes pasar otros 10 minutos. Vale, estupendo. Voy a centrar un poco... Muy bien, perfecto. Estupendo. Bueno, el título de la ponencia de hoy, Think Tank Ciudadano, es un auténtico spoiler porque cuenta el final de la película al principio. Para llegar al concepto de Think Tank Ciudadano vamos a pasar antes por lo que es un Think Tank, por lo que es un laboratorio ciudadano y vamos a acercarnos al concepto de Think Tank Ciudadano. Y los vamos a hilvanar con conceptos de inteligencia colectiva. En pantalla tenéis varias definiciones. En principio vamos a ser lo más operativos, o sea, vamos a entender la inteligencia colectiva como la colaboración de individuos hacia un tópico particular para obtener un fin, en principio, óptimo. Hay muchas definiciones más. Por ejemplo, en la infografía que tenéis a un lado hay una definición que se basa exclusivamente en datos, hardware y grupos expertos, pero en general quiero quedarme con estos conceptos. Tenemos una definición de inteligencia colectiva que incluye el concepto de grupo, de colaboración y para un fin. En esta definición no entra la inteligencia algorítmica. Por ejemplo, no entra el acierto de Google al presentar resultados de búsqueda basado en búsquedas de otras personas y referencias de personas entre sí gracias a los webs que escriben. Aquí hablamos de la colaboración de la especie humana de personas, ¿de acuerdo?
Vamos a ver si se pasa diapositivas. Bien, vamos a empezar con un tinte dramático. Bueno, no he dicho buenas tardes a todos. Evidentemente no fue una buena mañana en Hiroshima en agosto de 1945 cuando lanzaron la bomba atómica. ¿Por qué pongo esta imagen? Pues porque el origen del término think tank es un término de jerga militar. Concretamente se llamaba think tank al espacio donde se reunían los estrategas militares. Esos señores que al fin y al cabo no lanzaron una bomba ni tomaron la decisión, pero sí que propusieron la idea. Desde luego la bomba acabó con la Segunda Guerra Mundial de una forma rápida, que era el propósito que dicen que tenía. Y como resultado quedó el mundo dividido en dos bloques, uno bajo la hegemonía militar estadounidense, por otro lado estaba el soviético, y junto con esa hegemonía militar se impuso un imperio económico y cultural. De ahí que hablemos de think tank y no de otro término, por ejemplo, hispano, como tanque de ideas, suena fatal. Pero en fin, escuela de pensamiento sería mucho más castellano. De todos modos, aunque el término de think tank... Hola, Ana. Hola, perdón. Aunque el término de think tank sea de origen militar y de... ¿Qué tal? Un segundo, que ya me voy. Perdón, es que ha habido un problema y tenemos que nombrar a la moderadora. Y espero haberlo hecho bien y no tener que molestar más. Lo siento. No, nada. Lo siento por ellos. Perdonad la interrupción. Aprovecho para beber agua. Estaba diciendo que aunque la palabra think tank viene de la Segunda Guerra Mundial, el think tank, que es un grupo de expertos que asesoran y proporcionan ideas para que políticos tomen decisiones o faciliten el proceso de decisión político, evidentemente es muy anterior a la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa que existe desde que existen las sociedades más o menos avanzadas. La primera referencia conocida es el de la Academia Egipcia de China, allá por el siglo IV antes de Cristo. En el siglo IV antes de Cristo andaba por el mundo Alejandro Magno conquistando Persia y fundando bibliotecas en Alejandría y cosas por el estilo. Y ya había, evidentemente, expertos que asesoraban a los políticos. Los think tanks, de todos modos, adquirieron personalidad propia, o sea, independiente del Estado, allá en el siglo XIX, en la época victoriana. El primero conocido es los Fabianes, the Fabian Society, los Fabianos, perdón, que era un think tank socialista, progresista, que propugnaba el avance lento hacia un socialismo progresivo, pasito a paso. La sociedad aún existe hoy en día y sigue produciendo documentos. El primero que hicieron allá por 1900, no me acuerdo exactamente, 86 me parece que era. 88, perdón, 84. Era el Fabian Tract número 1. Trataba de por qué la mayoría son pobres y tenía una magnífica extensión de 4, diría que cuartillas, más que folios. De las sociedades británicas de think tanks del siglo XIX cruzaron el Atlántico, por supuesto, y otro muy antiguo y muy activo aún hoy en día es el Carnegie Endowment
para la Paz Internacional, que está en Washington, D.C., en una zona que se llama el Círculo Dupont, muy rico, muy investido en el poder norteamericano, pero curiosamente nada belicoso. Recomiendo que vean su web si tienen un rato. Verán que hablan de temas muy candentes como, por ejemplo, el tema del conflicto actual de Estados Unidos con Irán. El único problema es que están varios idiomas, francés, alemán, etcétera, pero no está en español. Está en chino. Bueno, hemos dicho que el término think tank nace en 1945, que existen think tanks de tiempos inmemoriales, pero hasta que no acaba la Guerra Fría, y eso más o menos todos coinciden que es con la caída del muro de Berlín, no se produce una eclosión. Y cuando hablo de eclosión, quiero decir que de poder contarse con los dedos los think tanks existentes, pues a final del año pasado había censados por la Universidad de Pensilvania 2018. Esos son muchos expertos. Es verdad que la mayoría están en Estados Unidos, pero porcentualmente la verdad es que están bastante repartidos por el mundo. Eurasia tiene un porcentaje semejante y Indochina pues tampoco anda mal. España, si queréis saber el dato, creo que tiene, según el censo de la Universidad de Pensilvania, 66 think tanks, lo cual no está nada mal. Si originalmente eran instituciones estatales y después surgieron algunas instituciones independientes soportadas por fundaciones privadas o simplemente por cuotas de socios, los fabianos fueron una de las bases del Partido Laborista Británico. En la actualidad, tantos think tanks dan para todo tipo de modelo de negocio, con una independencia absoluta a una dependencia total del gobierno, algunos bastante poco claros cuál es su dependencia o no, e inclusive los hay con fines de lucro, o sea, gente que ofrece ideas políticas a los políticos, pero cobrando. No está mal. En España hemos dicho que hay 66 think tanks, estos son algunos de ellos y son de todo pelo. Por una parte, ese edificio magnífico de Madrid, de estilo historicista, es la sede del Real Instituto Elcano. Por el nombre ya podéis ver que tiene una fuerte ligación con el Estado. El FTF o Future Trends Forum es un think tank que depende de un banco, concretamente Bank Inter. Hay think tanks que dependen de los partidos políticos. Por un lado tenemos, por ejemplo, el FAES del PP. Los del PSOE van cambiando de nombre. Creo que el actual se llama Fundación Pablo Iglesias, pero no se fíen de mí. Y un caso curioso es que tenemos un think tank europeo en España, concretamente en el edificio Expo 92, en la isla de Cartuja de Sevilla. Está el Instituto para la Prospectiva, que forma parte del JRC, el Centro de Investigación Conjunta de la Unión Europea. Y francamente les envidio. ¿Qué tienen en común todos los think tanks? Son muy diversos, evidentemente, pero hay cosas que no son. No son un grupo activistas ni simplemente se limitan a proporcionar ideas para la acción y más bien proporcionan ideas basadas en la evidencia para que los accionen los representantes políticos. Lo hacen con el respaldo de la evidencia, que es importante, y de los grupos expertos. Y los expertos son quizás uno de sus problemas. Porque ciertamente un grupo de expertos
reunido pues puede generar una inteligencia colectiva. Lo que sucede es que hay problemas, por una parte, de legitimidad, o sea, dónde debe empezar la opinión experta o acabar la opinión experta y tomar el mando, el poder democrático del pueblo. Hay un problema de neutralidad, o en la teoría política el Estado moderno debe ser neutro respecto a las opiniones. ¿Qué pasa con las opiniones de expertos, lógicamente? Luego hay un problema de control, o sea, si realmente, sobre todo si los expertos no lo son demasiado, pero son la única fuente del conocimiento al cual hacen caso los políticos y que reciben el público, la cuestión es que más o menos el público está bajo el control cultural o intelectual de los expertos, cosa nada deseable. Y quizás el mayor problema de todos, porque estos tres primeros son discutibles de su alcance, pero sí hay un grave problema de transparencia. ¿Quién elige los expertos? Porque el 80% largo de los think tanks más influentes del mundo no desvelan quién les financia y mucho menos cómo escogen sus expertos. Bueno, hemos dicho que hay think tanks españoles y por otra parte tenemos la población española. Una pregunta, ¿fue estupidez colectiva la de una parte significativa de la población española el salirse a la calle para oponerse a la guerra de Irak? Que me imagino que todos sois bastante mayores para acordaros de ella. Bueno, la verdad es que según estudios de investigación más teóricos y mejor fundamentados, la verdad es que normalmente la multitud o la masa, si queréis llamarlo así, no está loca. O sea, de hecho, generalmente está de acuerdo con los expertos. Y la única diferencia es que quizás sean un poco más valientes, o sea, son capaces de aceptar y proponer algunas cosas que los expertos no hacen por no jugarse su prestigio, en definitiva. Hay un estudio del Wisdom of Madness, Comparing Crowds, de Harvard, de hace un par de años, 3 años, en el cual comparaban la financiación que daban los expertos a proyectos culturales y la financiación que obtenían proyectos a través del sistema de crowdfunding. El crowdfunding popular efectivamente financió todos los proyectos que financiaron los expertos y todos esos proyectos fueron un éxito de taquilla en términos económicos, pero además escogieron una decena más, de los cuales, salvo uno, todos también fueron éxitos de taquilla. Por tanto, vemos que hay una diferencia entre la opinión experta y la del colectivo, y que la del colectivo no parece, en principio, mala. He hablado bueno, hemos dicho que no, la opinión de la masa no es necesariamente mala, pero además en el ejemplo que he dado, que es el de crowdfunding, no hay una colaboración entre las personas. O sea, la gente aportaba su financiación a título individual y en principio sin consultarse y sin colaboración entre ellos. Eso también es matizable, o sea, alguna comunicación podría haber, pero esencialmente de forma individual. Si además añadimos la colaboración, que es otro de los aspectos que decíamos de la inteligencia colectiva, pues los resultados pueden ser bastante mejores. No sé si alguien alguna vez ha hecho una cama con su pareja, una cama doble.
Si lo ha hecho, y espero que sí, se habrá dado cuenta que se hace la cama mucho más rápidamente entre dos que haciéndolo uno solo. La diferencia no es que se hace en la mitad del tiempo, sino mucho menos. Esto es un efecto simple de sinergia, en el cual la suma, el resultado es mejor que la suma de las partes. Requiere una colaboración explícita, hay que saber hacerlo. Otra cosa que permite la colaboración es una perspectiva, lógicamente, más personas pueden aportar perspectivas diferentes al trabajo a enfrentar. Un grupo puede intentar abordar una tarea que un individuo no podría en un tiempo determinado, porque pueden realizar una cierta división del trabajo. Pueden también, por el tema, en el caso de un tiempo limitado, alcanzar una mayor profundidad y amplitud que el trabajo individual. El grupo además permite que unos aprendan unos de otros, lo cual viene a ser bastante igual que el efecto sistémico de retroalimentación en el conocimiento. O sea, no solo aprenden datos, que sería el sistémico, sino aprenden cómo operar. Todo esto, evidentemente, partiendo del hecho de que el grupo funcione. Y hablaremos algo del problema del funcionamiento de los grupos. Vale. Basta de think tanks. Ya hemos dicho que vamos al think tank ciudadano. Hemos hablado de think tank y voy a introducir el otro concepto previo. Un poco de paciencia conmigo, por favor, pero si no, no sé explicar el concepto. Y el concepto previo es el laboratorio ciudadano. El laboratorio ciudadano tiene una definición de diccionario francamente terrible. Ecosistema de innovación abierto, vamos, son palabras de moda o buzzwords que tienen un significado, pero vamos, digamos que es un espacio físico, generalmente físico, donde se reúne la gente para realizar procesos de ideación creativos para enfrentar algún problema que les es de interés. ¿Que eso es un ecosistema de innovación abierto? Vale, de acuerdo. El origen de los laboratorios ciudadanos, yo diría que tiene dos orígenes. Por una parte, las escuelas de arquitectura. Las escuelas de arquitectura, la arquitectura es una profesión que por naturaleza mezcla creatividad o arte con técnica, de ahí el nombre. Y siempre han estado interesados tanto en procesos de creación e innovación como la aplicación de la tecnología. Entonces, ya en 1986 se fundó el MIT Media Lab, muy famoso, muy conocido en el mundo, que precisamente tenía por objeto la colaboración colectiva, la aplicación de los nuevos medios que estaban apareciendo a la vida y a la sociedad. Y a esto tendría que añadir, sobre todo en el caso hispano, la tradición autogestionaria. No hace falta que explique lo que es autogestión, yo creo que ustedes lo saben. Las imágenes corresponden a think tanks concretos del mundo hispano. El exploratorio de Medellín, evidentemente, no está en España, está en Colombia. Con el magnífico cartel de Creative Commons tenemos la videopantalla fachada entera del Media Lab Prado, en Madrid. Y abajo tenemos el de Cornellà de Llobregat, el City Lab. Como veis, son espacios físicos, todos ellos, y cada uno de su modo emblemático, ¿no?
Hay diferencias más o menos evidentes entre lo que es un think tank y un laboratorio ciudadano. Un think tank está basado en la opinión de los expertos, por tanto, digamos que tiene un cierto enfoque elitista. El laboratorio ciudadano cuenta con ciudadanos voluntarios, por tanto, más que populista, es activista, o sea, tienen que ser gente que quieren participar y eso conlleva un determinado perfil o al menos un determinado interés. Los think tanks suelen trabajar sobre temáticas prefijadas. O sea, en los casos primeros que citamos, los fabianos, pues trabajando hacia el socialismo. O Carnegie Endowment trabajando por la paz mundial. En cambio, los laboratorios ciudadanos suelen trabajar con proyectos propuestos por la propia comunidad, aunque algunas veces por la organización, y suelen ser muy concretos. Los think tanks, por su propia naturaleza, suelen estar bien financiados y tienen amplio acceso a datos, muchos no tan públicos, y tienen herramientas de análisis avanzados. Los laboratorios ciudadanos normalmente, en el mejor de los casos, disponen de datos abiertos, que por fortuna hay, y herramientas de código abierto, porque son más baratos y no tienen tanta financiación como un think tank. Los think tanks son lugares de reflexión sobre retos existentes y los laboratorios son lugares de experimentación, casi diría de plantear nuevos retos. Los think tanks suelen trabajar a partir de documentos y propuestas iniciales y el trabajo en el laboratorio ciudadano es esencialmente un trabajo de generación de ideas, de ideación. Los think tanks suelen hacer propuestas políticas de cierta amplitud, o sea, de ámbito nacional o internacional, y en cambio los laboratorios ciudadanos pues tienden a tener una área de influencia local o como mucho regional. Think tanks producen unos informes magníficos, laboratorios proyectos. Y ambos tienen sus problemas. Una parte del think tank pues tiene los problemas de legitimidad, de transparencia que ya hablamos, y el laboratorio ciudadano puede tener problemas de conocimiento previo, o sea, que se quiera abordar un tema, pero realmente no se disponga la información de ello. Además, sus procesos de trabajo son bastante distintos. El think tank tiene una orientación, un proceso de trabajo muy iterativo. Generalmente, partiendo de un dato sin inteligencia inicial, es un grupo de trabajo, o sea, no todo el grupo de expertos, sino un grupo reducido, trabaja sobre la redacción de un documento inicial y ese documento de trabajo se le dan varias vueltas hasta que hay un consenso de que está listo para la revisión conjunta por todo el grupo de los expertos. El grupo de expertos, en su totalidad o al menos todos los adscritos a ese proyecto, hacen la revisión conjunta, pueden aportar nuevos datos y nueva inteligencia y, de hecho, pueden devolver el documento de trabajo al grupo de trabajo inicial, pero después de 0, 1 o 2 iteraciones, se estima que el documento está listo para publicación. Como son documentos complejos y tienen generalmente composiciones atractivas, la versión definitiva para publicación también pasa habitualmente por la aprobación de los expertos antes de que se produzca el informe definitivo. Estoy hablando, por supuesto, del comportamiento habitual. Hay miles de think tanks y no todos son iguales, pero vamos, esto podría ser un proceso muy normal dentro de un think tank. El resultado del proceso es un informe. Por cierto, traía uno. Bueno, traía este concretamente que están viendo, pero no sé dónde lo he dejado, así que este es un ejemplo de informe del Future Trends Forum.
En este caso es un informe bastante ligero, no pasa de 30 páginas y tiene una composición con amplios espacios abiertos para que sea fácil de leer. El objeto es de que lo lea algún político y lo aplique en su política, lógicamente. No participé en esta producción, pero sí estuve en su presentación. Y, por cierto, puse el grito en el cielo. Entre las cosas que proponían era la responsabilidad penal para el software inseguro, lo cual es incomprensible es comprensible con un punto de vista centrado en la seguridad y conociendo cómo funciona el resto de la industria, pero a mi parecer, soy bastante experto en temas de software, ignoran totalmente las dependencias y la complejidad de producción de software. Y hoy por hoy nadie puede demostrar que un software es totalmente seguro. Por tanto, el proponer una responsabilidad penal a mí me pareció una burrada y por supuesto que lo dije. En cambio, el proceso de producción en un laboratorio ciudadano es mucho más lineal, esencialmente por limitaciones de tiempo. Y la mayor parte del trabajo, aunque sea un trabajo de inteligencia colaborativa del grupo, etcétera, etcétera, la mayor parte del trabajo recae en los organizadores del laboratorio. En el esquema que ven, prácticamente hasta que no se forman los equipos y se inicia la ideación, prácticamente todo el trabajo ha recaído en la organización y no es de una naturaleza colectiva. Por tanto, la organización puede introducir muchos sesgos en el trabajo que se hace. Se pueden... bueno, podríamos entrar en el detalle de muchos de estos temas acerca de cómo se seleccionan los participantes o qué material hace falta, etc. Creo que no nos va a dar tiempo. De todos modos, vamos a reincidir algo sobre el tema cuando hablemos de arquitecturas participativas al final. Los think tanks producen informes, los laboratorios ciudadanos, propuestas. Propuestas que ya he dicho que son a ámbito local o como mucho regional. Muchos tienen que ver con temas de por ejemplo, accesibilidad, urbanismo. Muchos tienen que ver con instalaciones en espacios públicos. En definitiva, se nota bastante la influencia de los orígenes de las escuelas de arquitectura. No obstante, también hacen otras cosas. Hacen con frecuencia trabajos de ideación respecto a la creación de empresas o opciones de autoempleo, etc. Bueno, think tanks y laboratorios ciudadanos, creo que la imagen lo deja claro, parecen tener poco que ver. En cambio, queremos llegar al concepto de think tank ciudadano, como una mezcla de ello. Otra introducción, yo lo siento, pero si no se hace un poco pesado. Una declaración importante. El Homo economicus no existe. Vamos a ver, el Homo economicus es el agente clásico de la economía clásica, en el cual el hombre basa sus decisiones basado en la utilidad para él e intenta optimizar su bienestar pues, basándose en la información disponible y en sus propias capacidades.
Por fortuna, el ser humano es mucho más complejo que esto y existe la posibilidad de cooperación mutua. Eso sí, la cooperación mutua se ve afectada por las condiciones materiales, en la situación de acción que se encuentra, el tipo de población y la voluntad de los individuos en participar y asumir riesgos para iniciar una coordinación. Think Tank ciudadano. Bueno, Think Tank más laboratorio ciudadano no es igual a Think Tank, es una suma imposible. Sin embargo, si lo pensamos un poco, un think tank hemos dicho que es un lugar donde se generan respuestas a retos conocidos. Y un laboratorio ciudadano es un lugar de experimentación y de descubrimiento de nuevos retos. Estos conceptos son en alguna medida complementarios. Entonces, no hace tanto empieza a hablarse del concepto de think tank ciudadano. El think tank ciudadano, además, nace muy ligado al concepto tecnológico. La primera referencia que yo conozco es de un Web Monday celebrado en Colonia, en Alemania, y en alemán, pero bueno. No tiene mucha importancia. Se puede buscar la presentación original, creo que está en inglés. Pero básicamente lo que se proponía era, bueno, hagamos un think tank no basado en expertos, sino en la colaboración ciudadana, basado en las herramientas que tenemos del mundo web 2.0. Mundo web 2.0, si recordamos, Facebook me parece que empezó en el 2004, el WordPress un año después o un año antes, o sea, que a partir de los primeros años de este siglo empezó a ser mucho más fácil compartir opiniones, ideas y participar activamente en un debate. Antes ciertamente existían los foros, pero eran, digamos, mucho menos expresivos que las herramientas actuales. No solo el think tank ciudadano, no solo parte de la idea tecnológica, también surge un poco como concepto de lugar de reunión de personas activas en laboratorios ciudadanos, y puede ser el ejemplo del proyecto AIREA de la Fundación Tuya de Madrid. Y por otra parte tiene un origen político, lo que llaman grassroots think tanks, open think tanks, etcétera, que están muy ligados a muy ligados en su origen, existen ya en todo el mundo, pero su origen está en Suiza, no por casualidad. Suiza es un país donde hay una gran participación democrática. Ahí puede haber hasta 4 días de referéndum al año, donde además se acumulan votaciones de más de un tema. Por tanto, la idea de un think tank abierto o grassroots tiene bastante sentido y funciona bastante bien. En Suiza, uno de los primeros es el Forhaus, que se fundó en, literalmente, Forum para Auslandpolitik, o sea, Foro para Política Exterior, que se fundó en Suiza en el 2009. En la imagen tenemos algunos ejemplos. Los de abajo son efectivamente de orientación netamente política y política exterior. Y arriba tenemos una imagen de un Web Monday. Y también tenemos un ejemplo de think tank de ciencia ciudadana. Este es un caso muy interesante, puesto que una institución, en este caso un hospital norteamericano, plantea diversos niveles de implicación de los pacientes en sus procesos de investigación, desde el nivel típico y básico que sufre cualquier paciente, que es el conejillo de Indias para el
para la experimentación hasta el nivel máximo, que es formar parte íntegro del equipo de investigadores. Hay think tanks en España, think tanks ciudadanos en España. Voy a centrarme en uno de ellos como ejemplo, porque el concepto quizás sea un poco difuso, mezclando tantas cosas, ¿no? Empodera.org, POLAS, ODS, estos polos objetivos del desarrollo sostenible, es un think tank ciudadano basado efectivamente muy tecnológico, o sea, su base real más importante es una plataforma web donde los ciudadanos pueden participar proponiendo retos y aportando soluciones. Pero también es verdad que hacen encuentros presenciales en algunos sitios. La imagen es de un encuentro, yo creo, sí, del Green Ray en Málaga. Y producen informes extensos. Es muy nuevo. Los informes actualmente se basan más en las entrevistas que hacen a diversos activistas que en la producción de la propia plataforma. Pero lo cierto es que la plataforma cuenta con el apoyo directo de la ONU. Por tanto, creo que subsistirá. ¿Qué características tiene? Aquí influye un poco mi propia opinión, ¿vale? ¿Qué características tiene o debe tener un think tank ciudadano? En principio, no debe tener una plantilla de expertos. Sería contrario a la idea participativa inicial. Pero sí debe contar con las partes interesadas en cualquier temática que aborden. Eso es todos los stakeholders, preferentemente. Dicho sea de paso, yo qué sé, si un grupo está planteando un proyecto de peatonalizar una calle en el centro de la ciudad, pues es muy interesante que el grupo de ciudadanos lo plantee y estudie y tenga ideas acerca de cómo hacerlo. Pero, lógicamente, es una situación donde, por ejemplo, los comerciantes deberían poder aportar también su opinión. En fin, lo ideal es que se logre que participen todos los stakeholders. Los think tanks ciudadanos deben trabajar con una temática delimitada por el propio think tank ciudadano, porque si no se queda en un laboratorio ciudadano de nuevo, quizás demasiado abierto. Deben de disponer de datos y análisis previos. Deben tener un punto de encuentro físico o virtual. En el caso del think tank ciudadano no está tan claro que tenga que tener un espacio. Debe trabajar con las propuestas de los stakeholders, o sea, no solo debe partir de las ideas de los organizadores. Puede abordar políticas de cualquier ámbito y, por tanto, producir desde informes con destino, digamos, a la inteligencia política hasta proyectos concretos para el alcalde del pueblo, ¿no? Y es muy importante que difundan sus resultados. Por supuesto, tienen sus problemas. Hay una dependencia de los gestores del think tank, sobre todo si es un punto de encuentro virtual, puesto que las normas y la forma de funcionamiento del think tank está escrito en código y es relativamente poco flexible. Y existen, evidentemente, problemas de selección de participantes, lo cual enlaza un poco con el problema de que estén todas las partes interesadas. Si comparamos el think tank de Empodera por los ODS con las características que acabo de plantear,
diremos que efectivamente el Empodera no tiene un núcleo de expertos, no tiene expertos contratados en nómina y participan los ciudadanos voluntariamente. Pero debo decir que observando quienes participan en Empodera, mayoritariamente son ya asociaciones y mayoritariamente son asociaciones que trabajan en los campos de inclusión social, laboral, el que quieras, ¿vale? Empodera por los ODS tiene una temática delimitada, desde luego, los objetivos de desarrollo sostenible. Vale, está muy bien, pero los objetivos del desarrollo sostenible abarcan casi todos los problemas del mundo. En fin, es una temática delimitada muy amplia. Veremos qué tal lo manejan. ¿Deben disponer de datos y análisis previos? La plataforma no tiene repositorio propio ni apunta a otros existentes. Está flojo en ese punto. ¿Debe tener un punto de encuentro? Sí, tiene un punto de encuentro. Podéis verlo, podéis inclusive apuntaros. De momento no hay mucho que ver. Confío que habrán más. ¿Debe emitir propuestas de stakeholders? Sí. De hecho, los retos los establecen los participantes. También es verdad que los organizadores también participan como uno más en el tema. Empodera está ahora mismo las soluciones que se están proponiendo a los retos son predominantemente locales. Publican informes, como he mostrado al principio, y también proponen acciones concretas. En cuanto a difusión de resultados, al menos de momento las acciones no están documentadas o no están bien documentadas. También insisto que es muy, muy temprano. Creo que todas las acciones que han empezado todavía están en marcha. Y en la dependencia de los gestores, pues en este caso estamos hablando de la Fundación Cibervoluntarios, liderada por Yolanda Rueda, y UNITAR, que es el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación. Por algún motivo que no acabo de entender, la difusión de las ODS cae bajo el paraguas de UNITAR. Bueno, problemas de las Naciones Unidas, ahí sí que no me voy a meter. Bueno, antes de ver cómo podemos ir construyendo un think tank o al menos acciones tendentes a think tanks ciudadanos, hablemos de otro tema de inteligencia colectiva, que es el sesgo de selección. El sesgo de selección no es un sesgo cognitivo propiamente dicho. Los sesgos cognitivos los tenemos todos los humanos, como, bueno, desde el más evidente como el egocentrismo, como el buscar la confirmación de nuestras propias ideas, ignorar lo que no queremos oír. Estos son todos sesgos cognitivos y hay muchos, abundantes. Merece la pena estudiarlos para pensar si estamos pensando bien, aunque no los podamos evitar. El sesgo de selección es un sesgo, digamos, matemático, es un sesgo estadístico que surge al no ser representativa una muestra con la cual se está trabajando. Esto es muy importante en situaciones como, yo qué sé, introducción de un nuevo fármaco. Los procesos de prueba previos de un nuevo fármaco pasan por grupos de personas en quienes se prueban los nuevos productos, y si esas personas no son representativas, podemos estar
desconociendo efectos secundarios muy importantes. En el mundo de la ideación, creación, etcétera, sesgos de selección, bueno, evidentemente no suele ser cuestión de vida o muerte, pero tampoco debe ignorarse. Suponiendo que superemos este problema, ¿cómo podemos cocinar un proceso de aplicación de inteligencia colectiva? Pongo el ejemplo de una receta porque es lo más fácil de recordar. Veo que voy un poco mal de tiempo, así que voy acelerando. Cualquier cocinero, cocinera, chef o su chef sabe. Primero, reunir los ingredientes, por supuesto. En ese caso, tenemos que definir un reto, tenemos que captar las partes interesadas para que vengan y participen en el reto. Tenemos que localizar los datos disponibles y todo esto lo tenemos que hacer antes de empezar a cocinar y entrar en la cocina, propiamente dicho. No solo es importante tener las cantidades de agua adecuadas de los ingredientes, sino también nos importa su calidad. Si, volviendo al ejemplo de peatonalización de una zona de la ciudad, si no logramos ni un solo comerciante para participar en el proceso, ya sabemos que la receta va a ir coja. Segunda fase, cortar. La fase creativa, esta es la parte más divertida. Generar ideas, cuantas más mejor, en bruto. Las ideas son la base del plato a servir. Y hay muchas formas de generar ideas, desde el brainstorming que conocéis todos o todos creemos conocer, porque puestos a examinarlo hay unos 5 o 6 formas distintas de hacer brainstorming, desde la clásica en el cual todo el mundo tiene que proporcionar ideas lo más rápidamente posible sin comentar ni criticar las ideas expuestas y que hay alguien anotándolas para luego clasificarse, etc., hasta el brainstorming por escrito previo. Existe, y lo he ensayado y tampoco funciona tan mal. Otra forma de generar ideas es pedir la peor idea. También hay herramientas como los mapas mentales, los bosquejos, dibujos. El Serious Play. Serious Play me refiero, por ejemplo, a lo que se hace con Lego, o sea, componiendo físicamente figuras en el espacio para intentar tener otros acercamientos, otras visiones del problema. Inclusive el roleplay, o sea, ir actuando situaciones entre los miembros que participan en el momento de la creación. Bueno, teniendo las ideas, pues tenemos que mezclar, tenemos ideas crudas, tendremos que refinar, surgirán nuevas ideas y en algún momento tienen que consolidarse los equipos de trabajo. Quizás eso se haya hecho antes, pero bueno, yo lo he puesto aquí. Consolidando el equipo de trabajo y refinado las ideas, pues hay que evaluarlas. Las ideas supervivientes del primer descarte, ya trabajados, ya mezclados, ya puestos a freír, se tienen que filtrar y seleccionar por las partes interesadas, lo cual implica tomar decisiones. He comentado antes que, bueno, no lo he comentado, lo he pasado demasiado rápidamente. Habitualmente en estos procesos se utilizan toma de decisión por votación de algún tipo, ya sea asignando estrellas o ya sea votación negativa, o sea, se vota lo que se considera la peor idea y la que lleva más votos se va y cosas por el estilo. Inclusive
puede que haya un jurado final, de lo cual nuevamente introduce el tema del experto en la cocina popular, el chef. Bueno, puede ser. En cualquier caso, las ideas tienen que emplatarse, tienen que agregarse y esto implica más de decisiones y, insisto, las ideas por sí solo no valen nada. Las ideas hay que o accionarlas, lo cual en principio no es el objetivo del think tank ciudadano. Entonces hay que difundirlas, llevarlas y lograr que otras personas los asuman y los lleven a cabo. El think tank ciudadano es una institución pública. Me lo voy a casi saltar. Básicamente, si lo pensamos, un think tank ciudadano es una institución pública, puesto que tiene reglas, normas, limitaciones y roles, ¿vale? Y afecta a gente, organiza su interacción social. En esto son expertos la gente, se supone que son expertos la gente de ciencias políticas. Está claro que algunas cosas no son think tanks ciudadanos, aunque los ciudadanos se interaccionen en él. Por ejemplo, Facebook no es un think tank ciudadano. Pero sí es una institución digital y el no estar bien diseñada de principio, pues le está causando bastantes problemas a la plataforma. No voy a entretenerme más en esto. El que está interesado en el problema del think tank ciudadano como institución, recomiendo el paper que aquí está anotado, el Designing for Participation and Change in Digital Institutions. Es muy reciente, se publicó en febrero. No está en español que yo sepa. Bueno, está bien, vamos. Puedo ser el organizador de un proceso colaborativo, ser el chef de la cuestión. Para serlo, si realmente estoy organizando un think tank ciudadano o inclusive un laboratorio ciudadano o simplemente un encuentro de Living Lab, por ejemplo, que son encuentros puntuales, hay una serie de cosas que debo planificar. Y se planifica pues respondiendo a preguntas como se hace en cualquier otro tipo de planificación o proyecto. Tengo que yo como organizador tengo que responder a la pregunta de quién participa. Lo habitual es que la gente se apunte voluntariamente. Y esto, sobre todo si es un tema que puntualmente está preocupando a parte de la ciudadanía, puede llevar una composición bastante sesgada del colectivo. Entonces, tenemos que pensar en formas de convocar a partes interesadas que quizás no estén tan motivadas a la hora de venir. Tenemos que pensar en qué cosas podrían motivarles a ellos a la hora de convocarles. Inclusive, y dado la naturaleza del público a quien hablo, se puede pensar cosas para algún caso concreto, pues buscar el apoyo de alguna persona de alto estatus, por ejemplo, la alcaldesa de la ciudad. En algunos casos, por ejemplo, en colectivos muy marginados, inclusive, si hay fondos para ello, lógicamente se puede pensar en incentivar directamente la participación de alguna forma.
Insisto, hace falta mucha gente para que funcione un proceso de laboratorio ciudadano o think tank. Las personas son la base de la inteligencia colectiva colaborativa. Sin ellos no hacemos nada. Y si no es un grupo variado, también vamos a tener problemas. Segunda pregunta, ¿qué? Cualquier tema cabe el debate público, eso está claro. Y el colectivo a quien se está atendiendo debe poder plantear cualquier tema. Pero está claro que no todos los temas son iguales. Y si tienen duda de ello y viven en un bloque, añadan el punto de abrir o cerrar la piscina al orden del día de la Junta de Propietarios. Tendrán una asistencia masiva, porque es un tema que motiva a casi todos los propietarios en un sentido o en otro, porque lo quieren o no lo quieren, pero vamos, es un tema que les importa. También no solo es el tema de motivación, también la capacidad de aporte de los participantes en todos los retos no es igual. No parece un reto lógico para un think tank ciudadano el diseño del enfriamiento del central nuclear. Por motivos obvios. Otra cosa tenemos que pensar, de alguna forma lo hemos mencionado, es, bueno, cómo va a debatir y cómo va a deliberar el colectivo. En un mundo democrático, yo soy demócrata hasta el tuétano, el debate razonado, donde los participantes exponen, preferentemente calmadamente, sus ideas, sus puntos de vista, y buscando el bien común y la equidad, es lo suyo. El debate razonado no significa que no se puedan exponer quejas, airear conflictos, etcétera, etcétera. Pero el debate razonado no significa, no debe servir para que se genere una coerción de una parte y que el grupo termine con un pensamiento único. No, el debate significa aportar elementos para que cada uno pueda llegar a sus conclusiones y tenga su perspectiva. Es importante implicar a todo el mundo en el debate, inclusive las voces discordantes. La falta de discordancia, la falta de variedad afecta negativamente a las decisiones. Hablaremos del Group Think un momento después, porque es importante. La deliberación debe, lógicamente, adecuarse a la naturaleza de lo que se está haciendo, pero ya he dicho que no son situaciones que habitualmente se presten a llegar a un consenso, sino en algún momento hay que votar y conocer la preferencia del colectivo que está trabajando el tema. Hay un tema de cuándo vamos a hacer la actuación, porque algunos retos honestamente requerirían más de una vuelta, o sea, que se deliberase en un momento dado y un tiempo después se volviese a abordar el mismo tema. Este tiene un problema serio respecto a la participación, porque como la participación es voluntaria, claro, si la frecuencia es demasiado alta, oye, no, todos tenemos cosas que hacer. Y si es demasiado lenta, pues la gente puede simplemente haber perdido interés por el tema.
El groupthink. No he acabado con las arquitecturas, pero sí que quiero hablar del groupthink un momento. El pensamiento grupal es una cosa que aparece por muchos motivos, ya sea porque aparece una figura dominante en el grupo o porque simplemente haya ganas de acabar rápido la sesión de trabajo. Y está comprobado que la discrepancia mejora el resultado. La pregunta es, ¿vale introducir una discrepancia simulada? Lo planteo porque algunos practicantes o facilitadores de estos temas lo proponen. Aquí tenéis la imagen de dos películas. El de blanco y negro es de 12 Angry Men. En español era 12 hombres sin piedad. Es una película clásica donde Henry Fonda es la voz discrepante de un jurado que nada más entrar en la sala están todos dispuestos a condenar al reo. Y Henry Fonda, con bastante insistencia, pero argumentos fundados, acaba, después de una película, o sea, más de una hora, acaba convenciendo al conjunto del jurado de que efectivamente el reo era inocente. Era importante la voz discrepante en esta situación. Esta era una voz discrepante natural. O sea, Henry Fonda en esta película tenía sus dudas y por eso los expresaba. Un caso de voz discrepante no tan natural es la de la otra película que tenemos en Technicolor. Es una película alemana, poco conocida, se llama El abogado del diablo, basado en una novela de Maurice West, creo, sí, que se llama de la misma forma, El abogado del diablo, que trata de un cura que mandan a investigar un señor que están proponiendo para ser santificado. Y esto es una figura real de la Iglesia Católica. En los procesos de canonización se designa un cura para que se oponga a la canonización de la persona, del santo o la santa en cuestión. ¿Qué es lo que sucede? Pues, hombre, este hombre es un cura creyente, creerá en los milagros, en principio, porque si no, probablemente no sería cura. Es una voz discrepante un tanto artificial. De hecho, la prueba verdad es que hay muchísimos santos y santas. Parece que se les condena a casi todos. Bueno, volviendo a las arquitecturas participativas. Una última pregunta sería el por qué. A ver, bueno. Una de las críticas de los think tanks a secas, o sea, no los ciudadanos, es, bueno, no son transparentes, no se sabe cómo se financian y no se conocen los intereses que hay detrás. En el think tank ciudadano, el que haya intereses que motiven la participación es positivo. Lo que es importante es la transparencia, o sea, y además que haya una presencia equilibrada de los grupos de interés. Porque la presencia equilibrada es lo que va a enriquecer el proceso y generar un resultado no solo más interesante, sino más probablemente aceptable por todas las partes implicadas. Últimamente están los problemas de empoderamiento y monitorización. Hemos dicho que el think tank ciudadano, si yo soy el organizador, efectivamente depende gran parte del trabajo de mí y además si lo estoy soportando a través de una plataforma digital, estoy imponiendo
en gran medida las reglas de interacción. Las sesiones presenciales logran aliviar a esta rigidez. Pero en cualquier caso, en esas sesiones presenciales tenemos que preocuparnos de, digamos, de la legitimidad de los que están participando en el proceso. Monitorización es un tema subsidiario totalmente. Y con esto, y con un rato para contestar preguntas, voy a acabar. Pero no sin decir alguna cosa. Lo que debía haber dicho al principio. Todo lo expuesto responde a mi experiencia y mi conocimiento previo y a opiniones mías. Por tanto, no son necesariamente las opiniones de la organización. Y lo que viene ahora tampoco, lógicamente. Está claro que la tecnología es un arma de doble filo, o de muchos filos. Permite, y en principio eso es bueno, la autoorganización rápida de grupos activistas y sin liderazgo aparente. El problema es qué acciones emprenden esos grupos activistas. Puede ser francamente costoso a nivel social y con pocos beneficios para el propio grupo. Es importante que los actores sociales, la ciudadanía, se sienta oído por las instituciones políticas. Y esto yo sé que es una cosa que todas las instituciones políticas desean y se esfuerzan en lograrlo, y también debo decir honestamente que muy pocos ciudadanos se sienten oídos por sus políticos. Ojalá operaciones como los think tanks ciudadanos logren mejorar esta situación, porque ya la voz del ciudadano llega al político no solamente como una protesta airada, sino con una propuesta de acción política por parte del político. Y ya podrá ponerse sus medallas. Uy, perdón. Y bueno, una cosa que ha dicho Ana al principio, o sea, muchos de los conocimientos que hemos hablado o mencionado respecto al tema del think tank, de cómo poner en marcha procesos colaborativos, etc., son aplicables a muchos ámbitos, muchos otros ámbitos. Personalmente tengo mucha experiencia en temas de fomento de emprendimiento. Y sin ser igual, el 80% de los temas son idénticos. Es más, no recomendaría a nadie intentar montar un think tank ciudadano sin o tener formación específica, mejor, no tener información específica y tener experiencia personal como participante en un proceso creativo colectivo. Me da igual que sea de tipo empresarial, que sea de otro tipo cualquiera. En mi opinión, y insisto que es mi opinión, la experiencia es absolutamente necesaria. Y con esto me pondré las gafas y intentaré contestar algunas preguntas en los 10 minutitos más o menos que hemos dejado. Venga, la lista del chat general. Bien. Hola, Maite. Muchas gracias por preguntar. Vosotros en los centros Guadalinfo
¿Qué podrías incentivar? ¿Un laboratorio ciudadano o más bien un think tank ciudadano? Bueno, no todos los centros Guadalinfo son iguales, ni tienen todos la misma experiencia, ni todos tienen la misma imbricación con, digamos, la política de la ciudad o el pueblo donde están radicados. Si no hay un feeling especialmente bueno con las instituciones políticas locales, yo recomendaría en principio montar algún laboratorio. Si se puede contar con el apoyo, digamos, de la alcaldía, y que pueda haber una posible continuidad de trabajo y se pueda planificar un trabajo más a fondo, teniendo los conocimientos y la experiencia previa, adelante, un think tank ciudadano. Desde luego, a la alcaldía le va a servir de mucho más y a los ciudadanos también, en mi humilde opinión. A ver, más preguntas. ¿Os he dejado todos dormidos? Hola, MC. A ver, ¿qué rangos de edades crees conveniente para que reúna en un centro a gente suficiente para tener un think tank útil para analizar los problemas de un municipio? ¿Qué buena idea? ¿Sería buena idea que participasen adolescentes? Bien, voy a introducir además otra contestación que no has preguntado. Vamos. Sí, los adolescentes son parte de la población. Es más, muchos de ellos, si no son votantes, lo van a ser en breve. O sea, sus opiniones acerca de qué se hace en el pueblo o no son perfectamente válidos y enriquecen el debate. Reconocido, por supuesto, que un adolescente no se le puede tratar exactamente igual que una persona más adulta porque, bueno, está menos fogueado, tiene menos habilidades sociales. Y tiende además a dos cosas, o crecerse demasiado o estar demasiado callado. Pero, en fin, ahí está la experiencia del facilitador de integrarlo en el proceso. Otra cosa que iba a decir, los grupos de trabajo, a mi parecer, bueno, a mi parecer no, está bastante demostrado. O sea, aunque el think tank reúna un grupo amplio de personas, cuando hay una división en grupos de trabajo, los grupos de trabajo no deben pasar de 4, 5, 6 personas a lo sumo. Es una cuestión simplemente de que a cuantos más participantes, más ruido en la comunicación y más difícil es que hagan un trabajo productivo en un tiempo breve. Si hay que reunir a adolescentes con mayores, sí, mi respuesta es que sí. Aunque reconozco que hace falta cierto valor, pero sí. De hecho, bueno, en muchas de las cosas que participo, que son más bien de orientación empresarial, participan con más facilidad jóvenes que gente mayor. La gente mayor creen que saben lo que es una empresa y cómo funciona. Mentira. Pero como creen que lo saben, pues es difícil incentivarles. Más preguntitas, por favor. Muchas gracias a ti, MC. Venga, queda tiempo para una preguntita más
de alguien. A ver, el moderador de Guadalinfo, ¿alguna pregunta? Nada, he dejado dormido hasta la organización. A ver, voy a dejaros con una imagen un poco menos catastrófica que los chalecos amarillos franceses. Bueno, tal vez esta. Esto es un grupo de trabajo muy reducido, haciendo la torre de espagueti. Esto es un ejercicio muy sencillo que pone un poco en solfa la ingenuidad de los participantes. Se les entrega una serie de espaguetis, un poco de cinta adhesiva y un caramelo debe ser un poco pesado. Entonces, el reto es a ver quién es el grupo que hace la torre más alta con estos elementos y con el caramelo o el dulce pesado en la parte de encima. En esto normalmente solo tienen éxito o los niños o los que tienen estudios de ingeniería. En este caso, el grupo no corresponde, que estáis viendo no son de ese carácter, pero sí son gente que han tenido la suerte de que el facilitador les ha dado un caramelo muy ligero, una nube. Entonces, claro, no se ha caído ninguna torre. Bueno, la organización me acaba de dar gracias. Bueno, acaba de dar gracias a Maite y a Lola, a mí no. Pero yo le doy las gracias a la organización. Y vamos a cortar. Ana. Muchas gracias a todos y muchas gracias por vuestra paciencia. Cualquier cosilla, ya sabéis dónde encontrarnos. Os enviaremos en breve el enlace para que podáis repetir todas las veces que queráis. Muchísimas gracias. Gracias a todos.